La comunicación y la información. Comunicación es un proceso de transmitir ideas o bien símbolos que tienen el mismo significado para dos o más sujetos, los cuales intervienen en una interacción. Comunicación es la utilización de un código específico para la transmisión de un mensaje o una determinada experiencia en unidades semánticas, con el objeto de permitir a los individuos establecer relaciones entre sí. Un concepto estrechamente relacionado al de comunicación es el de información. La información es un conjunto de mecanismos que le permiten a un sujeto retomar y reelaborar los datos del medio ambiente para estructurarlos de una manera específica, con el objeto de que le sirvan como guía de acción. El valor de la información está directamente relacionado con la utilidad que represente para los responsables de decisiones en el cumplimiento de las metas de la organización. Imagina la utilidad que representa para un soldado y para la población en general el conocer procedimientos para desactivar minas antipersonales. La información es uno de los recursos más importantes para las organizaciones y es un concepto asociado e incluso confundido con el de dato. Los datos son realidades concretas en su estado primario, como el nombre de una persona, un correo electrónico, los números de cuenta de los estudiantes, las horas trabajadas por un profesor o un símbolo químico. Para representar estas realidades, es posible utilizar varios tipos de datos. Los datos pueden ser de tipo alfanumérico y ser representados por números, letras y otros símbolos, o pueden ser de imágenes, representados por imágenes o gráficas. Los datos también pueden ser de audio, representados por sonido, ruido o tonos, o los datos pueden ser de video, representados por imágenes en movimiento. Los datos representan hechos reales. En ese estado poseen escaso valor más allá de su sola existencia. En cambio, si se establece algún tipo de relación entre los datos, estos adquirirán un mayor valor. Ejemplo: este es tu número de cuenta y este es el correo de tu maestra. La clave para entrar al sistema es... y tienes 10 minutos para enviarle un resumen de este tema. En consecuencia, la información es un conjunto de datos organizados de tal modo que adquieran un valor adicional más allá del propio. Ejemplo: para un director de escuela le sería de mayor valor el conocer las calificaciones de todo un grado escolar que de un solo grupo o alumno. A un medio de comunicación, salvo excepciones, podría representarle un mayor valor periodístico el conocer la opinión de un grupo de estudiantes respecto al uso de Internet que la de un solo alumno. Ejemplo: en un periódico impreso, los datos son las fotografías, las letras, los colores, los dibujos y los números. La información es el significado que tienen esos datos en su conjunto, adicionados de las propias experiencias y contexto que tenga aquel que lo consulta. La finalidad de la información es ofrecer mayores recursos al lector en el caso del periódico para que pueda tomar decisiones en su vida diaria con mayor conocimiento del entorno. En este ejemplo, los lectores acudieron a acompañar una carroza fúnebre, en función de la información que encontraron en los periódicos y del conocimiento y experiencias personales. La conversión de datos en información es un proceso o serie de tareas lógicamente relacionadas entre sí y ejecutadas con el fin de producir un resultado definido. Para que los datos se conviertan en información, deben pasar por un proceso de transformación, donde se da la aplicación de conocimientos para seleccionar, organizar y manipular los datos. El proceso para definir relaciones entre datos requiere de conocimiento. El conocimiento es la apreciación y comprensión de un conjunto de información
y de la utilidad que puede extraerse de ella en beneficio de una tarea específica. Características de la comunicación y la información. La comunicación es un fenómeno específicamente humano, es decir, para el humano es imprescindible e inevitable comunicarse. Sus actitudes, palabras, gestos, miradas e incluso aquellas cosas que no hace comunican algo de él. La información implica diferentes relaciones humanas. Para que la información se abra paso, se establecen diferentes tipos de relaciones, de poder, de miedo, de amor, de trabajo. Es decir, el contenido de la información implica el contacto entre personas en diversos contextos. La comunicación conlleva relaciones dialógicas. Para que la comunicación se establezca, es preciso que exista alguien que la inicie y alguien que la reciba. Debe existir un intercambio de mensajes entre individuos. En cambio, la información conlleva relaciones unilaterales. Si bien es útil cuando tiene sentido para alguien, puede enviarse sin que se tenga respuesta directa a ella. Es decir, es posible lanzar información al aire, y para hacerlo, no es preciso que en ese momento alguien la esté leyendo, observando, la esté escuchando o que responda a ella. La comunicación se da entre iguales. El proceso de comunicación se establece cuando las personas se ubican en una misma línea de entendimiento, cuando ambas desean comunicarse y cuando tienen capacidades físicas e intelectuales similares o han realizado un esfuerzo para superar las diferencias que puedan existir. La información institucionaliza al emisor. En este sentido, el individuo que emite la información tiene el control sobre la misma. La comunicación implica relaciones simétricas. La comunicación se establece y es continua. Los datos van y regresan. Las personas que intervienen en el proceso tienen facultad de modificar los datos y reestructurarlos. En el caso de la información, esta implica la imposición de una determinada visión del mundo, por lo que rechaza proposiciones críticas. Los individuos que participan al recibir los datos enviados como paquetes de información no tienen la posibilidad de intervenir en los contenidos de la información, solo de recibirla. Es el caso de un periódico o de un canal de televisión donde la información es emitida por el medio, pero el lector o la audiencia no pueden intervenir en su elaboración. La información se recibe, pero por lo general no puede modificarse ni reenviarse al medio para establecer la comunicación. En resumen, algunas de las características de la comunicación y la información son: la comunicación es un fenómeno específicamente humano, conlleva relaciones dialógicas, se da entre iguales e implica relaciones simétricas. La información implica diferentes relaciones humanas, conlleva relaciones unilaterales, institucionaliza al emisor, implica la imposición de una determinada visión del mundo, por lo que rechaza proposiciones críticas.